Buenas tardes, hermanos, amigos. Nuevamente, doy gracias nuevamente al Señor por estar acá y poder predicar el Evangelio. Voy a leer un texto conocido de Juan 3:16. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. También Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa de creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Textos estos son muy conocidos, nos hablan claramente del amor de Dios, el amor de Dios hacia el mundo. Juan 3:36 también nos habla de la ira de Dios, de la ira de Dios. Y la ira de Dios contra el pecador es cierta. El texto dice: el que rehúsa de creer en el Hijo, el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Pero también vemos el amor de Dios. El amor de Dios. No se puede describir el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. No podemos comprender la inmensidad, la profundidad del amor de Dios hacia el mundo. Así también su ira contra el pecador no la podemos también describir. La ira de Dios está sobre la humanidad. Pero dice aquí texto: de tal manera amó Dios al mundo. Efesios nos dice que Dios ama al mundo, amó antes de la fundación del mundo. Amó al mundo. Y para poder entender un poco esto, acerca del amor de Dios para nosotros y acerca también de la ira de Dios, quiero que pensemos en un mar, en un gran mar, en el mar de la creación de Dios. Este mar, este vasto mar, y aquí podemos ver dos grandes barcos. Y estos dos barcos están condenados. Ambos barcos están condenados. Ser sumergido en este mar de fuego. Y entonces podemos ver que un barco es Satanás y sus demonios. Ellos están condenados, están provocando la ira de Dios y están condenados. Están bajo maldición. Son malditos. Su líder quiso ser igual que Dios y cayó y arrastró muchos ángeles, que ahora se le llaman demonios. Y también vemos otro barco, el barco de la humanidad. Está en la misma condición. Nuestro representante también quiso ser como Dios. Pecó contra Dios. Así que también está condenado. Está bajo la ira de Dios. No hay diferencia en estos dos. Y en el barco de la humanidad entramos todos. Todos nosotros. Toda la humanidad. No importa lo importante que sea el hombre, ahí está. Ladrones, prostitutas, abogados, doctores, médicos, religiosos, ahí están, condenados. Pero Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. Podemos decir que de tal manera amó Dios a este barco de la humanidad. Tomando el pasaje de Hebreo, capítulo 2, verso 16.
El texto bíblico dice que ciertamente Dios no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y ahí también hay algo que nos habla de aquellos que tenemos fe, porque todo lo de fe, dice Gálatas 29, somos descendientes de Abraham. Entonces dice, de tal manera amó Dios a este barco. Amor significa, nos habla la Biblia que es una entrega. Una entrega. Dios amó y ha entregado. Cristo nos amó y se entregó. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha entregado, por así decir, ha dado un salvavidas. Ha enviado a este barco un salvavidas, al de la humanidad. Y cualquiera que salte a este salvavidas será salvo. Recuerde que en este barco, las personas están condenadas, están provocando la ira de Dios, y su destino es la condenación en el infierno. Pero Dios ha decidido, en su amor, en su misericordia, enviarnos un Salvador. Y dice aquí, de tal manera amó Dios al mundo, a los hombres. ¿Cómo lo ha mostrado? Dando a su Hijo. Él es nuestro Salvador. Él es el que Dios ha enviado para salvar a la humanidad de la condenación, de la ira de Dios. Aquel hombre, aquella mujer, no importa quién sea, si no salta, por así decir, si no cree, si no salta a este salvavidas, esa persona sigue siendo un objeto de la ira de Dios. La ira de Dios. Al ser Dios santo y justo, la manifestación de su ira es asimismo propia y justa de él. Pero Dios en su palabra nos dice que es el lento. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Grande en misericordia. Él es bueno. Él es misericordioso, Él es paciente, dice Romano. Él está dejando que las personas hagan lo que quieran. Que sigan haciendo lo malo. Pero eso no significa que a Él no le importa. Su paciencia. Él está siendo bondadoso con la humanidad. Solo para guiarlos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Porque Dios quiere que todos salten, por así decir, a este salvavidas. Él no quiere que ninguno perezca bajo su ira. Él quiere que todos los hombres se salven. Ese es el deseo de Dios. Y Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Que puedan ver su condición ante Dios que no es buena. Satanás está condenado. Y sus demonios están bajo maldición. La humanidad también. Están condenados, están bajo la ira de Dios, están bajo maldición por causa del pecado. Pero Dios nos ha dado a su Hijo. Nos ha dado a su Hijo. Él ha mostrado su amor para cada uno de nosotros. Ha exhibido su amor. Cristo. Y Él crucificado. Si la persona no cree en Cristo, perecerá. Y su destino será el mismo destino de Satanás y sus demonios. El lago que arde con fuego y azufre. Si la persona rechaza el amor de Dios, sigue siendo objeto de la ira de Dios. Y no vamos a pensar que si dejamos escapar esta salvación que Dios nos ofrece por su amor, que vamos a escapar del juicio. Si nosotros dejamos escapar esta salvación,
si no saltamos a este salvavidas, si no creemos en Cristo, lo único que queda es esperar una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Hay salvación para todos, pero solo serán salvos aquellos que saltan, aquellos que creen. Pero aquellos que quieren seguir quedando ahí, perecerán. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único, para que todo aquel que en Él cree, o tomando esta idea, para todo aquel que en Él salta a este barco, porque Dios no ha enviado a su Hijo. Dios no ha enviado este salvavidas, no ha enviado a este Salvador para condenar al mundo, sino para salvarnos, para que el mundo sea salvo. Pero el que no salta, el que no cree, está condenado a una eternidad de ruina. Solo por Cristo somos salvos de la ira de Dios. El mensaje es sencillo, el mensaje es claro. Dios nos quiere salvar de las consecuencias que acarrean nuestro pecado. Adán un solo pecado y toda la raza humana se condenó. Usted y yo, ¿cuántas veces pecamos en el día? Nuestros pensamientos, nuestros actos. Pecamos porque no hacemos lo que tenemos que hacer y pecamos porque hacemos lo que no debemos hacer. Dios nos creó con un propósito, para servirle y adorarle. El hombre no lo ha hecho, nosotros no lo hemos hecho. Nosotros nos servimos a nosotros mismos. Nosotros nos glorificamos a nosotros mismos y no a aquel que nos creó. No le honramos a Él. Somos pesados en balanza y somos hallados faltos. No estamos cumpliendo los propósitos. El pecado nos separa de Dios. El pecado acarrea condenación, pero el amor de Dios es tan grande, es inmenso, que Él quiere salvar a la humanidad y lo hace por gracia. El Dios que se revela en la creación y en su palabra, en la Biblia, Él nos dice que nos quiere salvar por pura gracia. Él salva por pura gracia. Que por su gracia Él nos quiere salvar. No hay nada en nosotros, nada bueno. Y Él no solo provee una salvación, no solo provee un salvavidas, un salvador, sino que también esta gracia nos pone en alto. No solo perdona nuestros pecados, sino que nos hace suyo, sus hijos. Pasamos a ser hijos de Dios cuando nosotros creemos en Jesucristo. Pero esta gracia tiene un costo. Alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Dios no puede barrer nuestros pecados bajo la alfombra y olvidarse de ellos. Él es santo, Él es justo. La sentencia ha sido dictada y sellada. El alma que pecare, esa morirá. Usted y yo hemos pecado. Merecemos morir. Ser sumergido en este mar de fuego, en el infierno, por causa, igual que Satanás y su demonio. Pero Dios quiso salvarnos. Quiso salvarnos a nosotros, a la humanidad. Y entonces nos ha enviado un Salvador. Y Él, solo Él está capacitado para ser nuestro sustituto. Solo Él quiso hacerlo, porque nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo. Él es el único, el perfecto, el santo,
que para poder salvar a la humanidad tuvo que tomar la misma condición nuestra, de carne y sangre, dirá el escritor a los hebreos. El Dios eterno que habita en luz inaccesible, al venir a este mundo, toma la condición nuestra, de carne y sangre, para ir a la cruz, y allí en la cruz, cargar nuestros pecados en su cuerpo y sufrir el desamparo de Dios que nosotros debíamos sufrir, para que nosotros pudiéramos ser amparados. Él sufre el desamparo, Él sufre el castigo, la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Él para que nosotros no fuésemos castigados, condenados a una eternidad. Y ahora Dios nos invita que miremos la cruz. Y Él dice, aquí está mi hijo, ve a Él. Yo no lo envié para condenarte, sino para salvarte. ¿Y cuál es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas. No quisieron venir a Cristo. No quisieron saltar. No quieren saltar. ¿Y cuál es la salvación? Que yo veo en la cruz. De tal manera Dios me amó que ha dado a su Hijo. Y Él me invita a creer. A creer. Y entonces soy salvo. Soy salvo de la ira de Dios. Soy salvo de la condenación eterna. Y mi destino será diferente. La casa del Padre. Pero aquellos que rechazan el amor de Dios, su destino es ser sumergido en el lago que arde con fuego y azufre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vida eterna. Conocerle a Dios por toda la eternidad a través de su Hijo y disfrutar de aquello que Él ha preparado para todos aquellos que hemos creído en su Hijo. Ese es nuestro destino al cielo. Pero si usted le rechaza, su destino será diferente. Será una ruina eterna. Y va a lamentar su necedad de no haber creído, de no haber aceptado el amor de Dios dado allí en la cruz. Nadie está ajeno a Cristo. Él ha partido la historia en un antes y un después. Él es el Hijo de Dios. Puede ir a las Escrituras, preguntarse de dónde vino, quién es Él, y la respuesta la va a encontrar, que Él es el Hijo de Dios, el Dios preexistente que ha venido al mundo tomando forma humana. Y usted se preguntará qué vino. Él mismo dice, yo vengo a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y cuando usted salta a este barco, a este salvavidas, usted puede ver el barco de otra perspectiva, el otro barco, y se va a ver cómo se está destartalando, cómo el mundo se va abajo. Y usted sabe que allí hay seres queridos. Usted le gritará, salten, salten, porque este barco se va a hundir. Pero este salvavidas es indestructible. Es el Hijo de Dios. Crea en Jesucristo. Crea en el amor de Dios. Acepte el amor de Dios, aceptando a Cristo por la fe, confiando lo que Dios dice. Dios dice que somos pecadores y estamos condenados. Dios dice que Él nos ha dado un salvavidas, un Salvador, que es Cristo el Señor, que si yo creo, soy salvo. Salvo. Y disfrutaré junto a nuestro Dios. Disfrutaré junto al Padre por toda la eternidad. Porque Cristo pagó por mí. Solo tiene que creer.
en Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Muy bien, damos las gracias a nuestro hermano Alejandro por este mensaje, un mensaje tremendamente solemne. Es un mensaje que la verdad es que muchos podemos recordar cuando lo escuchamos por primera vez y nos impactó. Pero luego de impactarnos un mensaje como este, un mensaje de la cruz, un mensaje del perdón, un mensaje de la limpieza, un mensaje donde Dios nos acepta en su Hijo. Después de ese mensaje, muchos de nosotros estuvimos sin reaccionar adecuadamente. Muchos de nosotros solo seguíamos encontrando que era un lindo mensaje y no lo asimilábamos como propio. Le invitamos a que usted hoy pueda tal vez reaccionar de una manera distinta a un mensaje tan solemne como este. Cristo Jesús le puede perdonar ahora, en un ratito más. Usted puede pedírselo, puede reconocer su condición y pedirle que le perdone, y Él está presto a perdonar. La puerta está aún abierta. Muy bien, vamos a tomar una segunda parte de este mensaje del día de hoy. En la segunda parte vamos a continuar o detallar una enseñanza que tuvimos hace ya algún tiempo. Hace un par de años, tal vez, estuvimos viendo unas doctrinas fundamentales en las que nosotros, en las que creemos. Siempre es bueno revisar estos temas, siempre es bueno refrescarlos, refrescar tanto para saber de Dios, saber más de Dios, saber más de nuestra relación con Él, saber de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, poder reavivar nuestra fe, poder conocer acontecimientos futuros que también forman parte de la doctrina fundamentales, como que Cristo viene a buscar a los suyos, a aquellos que nos ha perdonado, nos viene a buscar. Pero esto no es bueno solo por estas razones, también es bueno porque estas doctrinas fundamentales debiéramos estar haciéndolas una vivencia cada día en nuestras vidas. Nuestro diario vivir debería reflejar estas doctrinas fundamentales, que son las cosas que nosotros creemos, porque Dios ha puesto fe en nosotros para creer estas cosas. Mire, le hago una lista, un resumen muy rápido de algunas cosas que vimos. Me voy a concentrar en atributos de Dios más que en otros. Revisamos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos como doctrina fundamental que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto ha sido reconocido también por la gran cantidad de teólogos del mundo, que la Biblia es la palabra de Dios. Que hay un solo Dios. También creemos que hay un solo Dios, que estas civilizaciones antiguas que creían en varios dioses, depende del tema. Nosotros creemos que hay un solo Dios, creemos que Dios es trino, es un misterio para nosotros, pero creemos que Dios es trino, que es un solo Dios, pero en tres personas. Así se manifiesta Él. Creemos que Dios conoce todas las cosas, es absolutamente omnisciente, no hay nada oculto para Él. Incluso cuando queremos escondernos porque andamos en algo que no es correcto, llegamos a pensar a veces que nos podemos esconder de Dios. No se puede. Él conoce todo. Él tiene todo poder, además. Todo poder. Es otra doctrina fundamental que revisamos. Está en todo lugar. Es omnipresente. Incomprensible para nosotros que podemos estar solo en un lugar. Bueno, Él no es como nosotros. Él está en todo lugar.
Dios es soberano, su voluntad siempre es la que permanece. Dios es soberano, Dios es espíritu. A Dios nadie le vio jamás, es un espíritu, y Él nos ha formado. El Señor creó todo lo que existe y además a Él no lo creó nadie. Él ha sido siempre y por siempre y para siempre. Son doctrinas fundamentales. Respecto a Dios, vimos también otras respecto a nuestro Señor Jesucristo, vimos algunas respecto al Espíritu Santo, vimos algunas respecto al ser humano, a nosotros, verdades, doctrinas fundamentales, y nuestro hermano nos explicaba algo que es absolutamente una verdad, como que somos pecadores. Eso es una verdad. Somos pecadores, no hay alguien que pueda levantar la mano y decir yo no. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, hombre, es el único que pudo decir, ¿quién me redarguye de pecado? Él no pecó, él es impecable. Vimos muchas doctrinas. Hoy día quiero que revisemos una en particular, una que nos puede ayudar. Estoy seguro que nos puede ayudar. Así que les voy a invitar a leer, voy a compartir la pantalla, les voy a invitar a leer ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a leer en Juan capítulo 11. Le puse el texto para que no tenga que buscarlo, pero para que lo recuerde, Juan capítulo 11. Ojo, no vamos a hablar de Lázaro, pero vamos a usar este pasaje. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Les tenía un gran aprecio. Cuando oyó pues que estaba enfermo, escuche bien lo que hizo el Señor, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tal vez incomprensible. Versículo 11, me salto unos. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor. Podía usar este pasaje, podía usar un pasaje en Job también, podía usar un pasaje de los viajes de Pablo, pero me decidí por este porque en este participa directamente el Señor, nuestro Señor.
Quiero que hoy detallemos un poquito más un atributo, una de estas verdades fundamentales que revisamos y que las mencioné recién. Y quiero que detallemos un poquito más esa que dice que Dios es soberano. Soberano. Mire, yo sé que no suena muy bien lo que voy a decir, pero para que entendamos, Dios es soberano. Podemos traducirlo así, comillas, Dios hace lo que quiere. Yo sé que no suena muy bien, porque si habláramos de una persona, si habláramos de mí y dijera usted, Andrés hace lo que quiere, claro, no suena muy bien, suena como autoritario, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dios hace lo que Él quiere. Nadie le dice lo que hay que hacer, pero nadie sabe mejor que Él lo que hay que hacer. ¿Sabe lo bueno de esta afirmación? Es que nadie sabe mejor que Él lo que hay que hacer. Así que cuando decimos que Dios hace lo que quiere, porque Él es soberano y Él ejerce su voluntad, estamos diciendo que Dios hace lo que es mejor, lo que es bueno, aunque a nosotros no nos parezca a veces. Sí, a veces nos molestan algunas cosas de Dios, que Dios permite, sí, por supuesto, sí, nos pasa. Porque de hecho, muchas veces colocamos a Dios, es cierto, lo colocamos en una esfera superior, pero tal vez no lo colocamos en la esfera suficientemente superior. Y llegamos a pensar que Él es una persona que tiene un poder y que perfectamente podría acceder a todo lo que le pedimos. Sí, a veces llegamos a ponerlo ahí. Y resulta que Dios está infinitamente por encima de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad. Que Dios sea soberano tiene algunas implicancias. Por ejemplo, esto es precisamente lo que llamamos su voluntad. Cuando en más de alguna ocasión el Señor señala, nuestro Señor Jesucristo señala a su Padre y le dice, yo hago siempre tu voluntad, yo hago siempre lo que tú quieres, lo que tú me encargaste. Te alabo, Padre de Hijo. La soberanía de Dios nos tiene que hacer un llamado, nos llama a algunas cosas, por ejemplo, nos llama a la obediencia. Dios dice tal cosa, esto se debe hacer, esto no se debe hacer, debes andar por este camino, no debes andar en este otro camino, esa es la voluntad de Dios y es soberano. Él definió el camino bueno, Él definió el camino malo, Él definió las acciones que son agradables y Él definió las acciones que no le son agradables, que son del diablo. Nos llama a la obediencia, hermana, hermano. La soberanía de Dios nos llama a la obediencia, nos llama a seguir su voluntad. No estamos diciendo que nos tenga que gustar siempre. Sí estamos diciendo que debemos aceptarla siempre. Además nos muestra nuestra pequeñez. Lejos nos muestra nuestra pequeñez. Un Dios todopoderoso, más inmenso que el universo. Dios es espíritu, pero si pudiéramos imaginarnos cómo es Dios, de qué tamaño es ese espíritu, si tuvieran tamaño los espíritus. En la noche podemos mirar las estrellas, en el día no se ven. Están ahí, pero no se ven. Si pudiéramos tratar de medir la bóveda celeste, Dios es más grande. Y nuestra pequeñez. Ya la última vez vimos unas fotografías de la Tierra y de la Luna, ¿se acuerdan? Vistas desde Marte, desde Saturno. Un puntito. Bueno, eso somos. Y la soberanía de Dios nos recuerda que somos un puntito frente al Todopoderoso.
hay algo muy bueno en esto. Y esto nos tiene que animar. Sobre todo cuando no nos gusta la soberanía de Dios. Dios todo lo hace bien. Todo. Eso es absoluto. Todo lo hace bien. Que a nosotros no nos parezcan bien algunas cosas es otro tema. Pero Dios todo lo hace bien. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo lo hacen bien. Y hay un propósito detrás. Y cuando hay bendición hay un propósito detrás. Y cuando no hay bendición y hay tristeza y hay amargura en algo que Dios permitió en su vida, en mi vida, hay un propósito detrás. Hay un propósito detrás. Él hace todo por amor. Fíjese que Dios nos amó, como dijo mi hermano, nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Pero ¿sabe qué? Dios nos amó cuando nosotros éramos pecadores y éramos enemigos de Él. Y Él nos amó para que nosotros saliéramos de esa condición de pecadores perdidos y pasar a una condición de pecadores salvados, perdonados. Y Él nos amó. Todo lo hace por amor a nosotros. Es otra implicancia de su soberanía. Él ha decidido hacer así las cosas. Y algo que es tremendo y que lo vemos acá en este pasaje que hemos leído, Él tiene todo bajo control. Todo, todo. Aquí a nosotros se nos escapan las cosas, hermana, hermano. A nosotros se nos escapa, sí. Sí, se nos escapan muchas cosas. Pero al Señor no se le escapa nada. Absolutamente nada. Todo está bajo su control. Un pajarillo. Yo vivo acá en el campo y observamos con una alegría tremenda cómo están haciendo sus nidos y llenan sacan pastitos secos y hacen su nido y también sacan restos de pelos de las perras, porque los pelos forman un nido, la terminación suavecita, muy suavecita. ¿Y sabe qué? Cada pajarillo y cada pelito que se llevan a su nido, todo el Señor lo controla, todo. Él es soberano, absolutamente. El Señor está en este pasaje que leemos, está ejecutando su ministerio. El Señor acaba de sanar a un ciego de nacimiento, hubo toda una polémica ahí con las autoridades, acaba de sanar un ciego de nacimiento, acaba de reveló que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Eso es lo que precede a esta historia. Fíjese que le avisan que Lázaro está enfermo. Es su querido amigo, su amado amigo. Era una familia muy querida para él, Lázaro y sus dos hermanas, muy queridos en Betania. Y le avisan que está enfermo, pero dice el 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, ¿sabe qué? Llega a dar la sensación de que no le importó. Yo creo que más de alguien que estaba ahí y que no entendió el contexto de lo que estaba pasando y que obviamente no creía que Jesús era el Mesías, muy pocas personas en ese momento podían estar ya sospechando que este hombre era el Mesías. Muy pocas personas. Alguien que vio esta escena debe haber dicho que qué mal educado, qué mal agradecido, qué mal amigo. Él que ha sanado personas, acaba de sanar a un ciego de nacimiento, acaba de sanar y perfectamente, o sea, sanar a un ciego de nacimiento era simplemente, no era una sanidad, no era un médico capo, no, era un milagro, absoluto. Era un milagro, no, eso, un ciego de nacimiento es una
Es una condición, no es algo que le pasó y que quedó ciego, pero después le pusieron algo y se sanó. No, no, no. Aquí hubo un milagro. Entonces, haber ido donde Lázaro, estaba tan cerca, haber ido donde Lázaro y haber hecho un 10% de lo que hizo con el ciego, ya habría bastado, seguro. Más de alguien debe haber dicho, Jesús está obrando mal. Y eso es lo que nos pasa a veces con Dios, cuando Dios ejerce su soberanía y su voluntad. Jesús es Dios y Él ejerció su soberanía y dijo nada, se quedó 2 días más, se quedó 2 días más. Siguió haciendo su trabajo, su ministerio. Les aclara a los discípulos, porque seguramente hubo ruido, les aclara y les dice que hay una razón por la que esta enfermedad mortal se ha permitido. Hay una razón. No es, dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. No creo que entendieron mucho los discípulos, porque después cuando Él le dice que duerme, se los dice primero que duerme, no entienden, y después le dice que murió. ¿Cómo supo el Señor que murió? ¿Cómo supo si a Él le avisaron que estaba enfermo? Después dijo que duerme y refiriéndose a que había muerto, porque el Señor es Dios y es soberano y tiene todo bajo control. Esta enfermedad no era para muerte. Así que si Lázaro murió, iba a dejar de estar en esa condición. O sea, tenemos a Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros y todo bajo control, ninguna desesperación. Él no salió corriendo, no necesita salir corriendo. Dios no necesita salir corriendo a tratar de arreglar un problema. Dios ha permitido ese problema en tu vida, en mi vida. Dios lo ha permitido. Dios sabe para qué lo ha permitido, por qué lo ha permitido, y Dios sabe en qué momento puede ayudarnos a salir de ese problema o puede terminar permitiendo que se consume el problema. Hermana, hermano, hay algunas cosas que Dios permite en nuestras vidas y terminan de la peor manera que nosotros hayamos pensado. ¿Y usted cree que Dios no se dio cuenta, que se le pasó? Por ningún motivo. Todo está bajo control. Fíjese que cuando ya se decide a ir, partió. ¿Y qué hace Marta? Mire, aquí no está la entonación de lo que le dijo Marta, de la frase que le dijo, pero sí hay, en el original hay un pequeño reproche. Hay un pequeño reproche. Es muy seca la palabra que se usa. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mire, si le ponemos un poquito y parafraseamos un poquitito, casi le dijo, ¿cómo es que se te ocurrió no estar aquí, Señor? Nosotros que sabemos que tú tienes poder, sabemos, y a ti simplemente se te ocurrió, y mira lo que pasó, como diciendo, se acabó, o sea, murió. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Eso es lo que le dijo Marta. No hay nada más que hacer. Si hubiera llegado antes, nosotros sabemos que tú podrías haber hecho algo. Sí, sabemos, tienes poder. Pero se le acabó la fe a Marta, porque Lázaro muerto significaba ninguna posibilidad. Porque estamos pensando como seres humanos solamente y estamos frente a uno que es superior. Dios con nosotros. El tema es que a lo mejor hoy día nos seguimos comportando como ellos.
como Marta. Mire, María se quedó en casa. Yo creo que María o estaba desconsolada y no hablaba y no decía nada, o no quiso, comillas, enfrentar al Señor. Tal vez no quiso enfrentarlo porque a lo mejor se le habría salido algo más, una decepción. Dice que María es la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies. Entonces no sé si María pasó de un estado de adoración máxima al Señor a un estado de decepción, no lo sabemos, pero ella no quiso ir donde el Señor, no quiso ni siquiera ir a recibirlo, no quiso ir a saludarlo, no quiso ir a reprocharle, no quiso nada, o sea, como que se negó, y ¿sabe qué? Hoy día nosotros hacemos eso a veces, cuando estamos suficientemente convencidos que Dios nos abandonó y nos olvidamos que Dios es soberano. Le pedimos algo a Dios, le pedimos que haga algo. En un rato más tenemos reunión de oración, le vamos a pedir cosas, pero ¿sabe qué? Solo esperamos la respuesta que nos gustaría a nosotros. Y resulta que el Señor tiene su respuesta. Si le pedimos al Señor algo, tenemos que estar disponibles a recibir su respuesta. Es su respuesta. Es la respuesta del Todopoderoso, del que todo lo puede hacer. Por lo tanto, lo que ocurra después de que nosotros le pedimos algo, lo que ocurra es lo que tenía que ocurrir. ¿Me enojo con el Señor entonces? ¿Quién soy yo? Pequeña criatura. Salvada por Él. Él me lleva al cielo, me lleva a una eternidad con Cristo. Y yo le ando reclamando porque no hizo algo que yo quería que hiciera aquí, ahora. Cuidado, porque la soberanía del Señor es un atributo intrínseco de Él y no tenemos nada que decir. Mire, aquí Marta casi le llegó a decir qué haga y cómo lo haga. Mira, Señor, tenías que haber hecho esto y de esta forma y así y así. ¿Eso le decimos al Señor a veces? El Señor dice que pedimos y no conseguimos las cosas que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos para nosotros. Yo pido para mí. Señor, yo quiero que me sanes de esta enfermedad. ¿Para qué? ¿Para servirte más? No, para sentirme mejor. Quiero que a mi amigo, a mi pariente, a mi cercano lo sanes y ya, sí, para que no sufra más y para que demos gracias a ti, Padre. No, es porque es una tortura atender a un enfermo, no sé. A veces pedimos con mucho ego, sin respetar la soberanía del Señor. Señor, quiero que me saques de este problema que tengo. Y el Señor me saca. ¿Me consagro a Él? No siempre. Señor, quiero que sanes esta enfermedad que me molesta. Me sana el Señor. ¿Me consagro a Él? No siempre. A veces le doy más gracias al médico que Dios utilizó, porque Dios utiliza a los médicos. Y cuando no ocurre, nos enojamos. Mire que somos buenos. ¿Sabe que hay una característica que tenemos muchos nosotros, algunos, los más viejos, los más distraídos más? Yo desde niño tenía esta característica que es la amnesia, la capacidad de olvidarme de todo. A veces por olvidarnos de las cosas hasta nos desubicamos y ahí sí que ya entramos en otro terreno. O sea, una cosa es que yo me olvide de algo, ok, pero otra cosa es que yo me llegue a desubicar, me pongo en un lugar donde no soy. Señor, tengo este problema, ¿qué pasa que no lo has resuelto? ¿Ese puede ser mi discurso?
¿Usted ha escuchado gente que le dice a usted, oye, mira, tu Dios, porque ellos no dicen no ser creyentes, tu Dios permite que sufran unas personas? ¿Qué clase de Dios tienes? Eso usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. ¿Cómo es posible que Dios permita que hayan en el mundo niños que se mueren de hambre? Bueno, Dios resuelve esos problemas y los resuelve contigo y conmigo. Y tú puedes ayudar a un niño que tiene problemas de hambruna y yo puedo ayudar a otro. Y así la mitad del mundo ayudaría a la otra mitad. Y sabe que eso sobraría alimento. Pero no, nosotros queremos que Dios haga las cosas de la forma como nosotros pensamos. Poco menos que vuelva a caer el maná en los pueblos que tienen hambre. Y si Dios no quiere hacerlo así y quiere utilizar a cada ser humano para que cada uno de nosotros se ocupe de otro, ¿y por qué nosotros no nos ponemos a su disposición? Dios es perfecto, todo lo hace bien. Y aquello que permite, lo permite por una muy buena razón. Dios no espera que necesariamente comprendamos esa razón. Sí espera que la aceptemos. Usted y yo, hermana, hermano, como creyentes, en dependencia de Dios, debemos estar permanentemente aceptando la voluntad de Dios y sus decisiones. Aunque no nos gustan, no seamos prontos para juzgar a Dios. No nos corresponde. ¿Ve que nos desubicamos? ¿Sabe qué? Dios entregó todo el juicio a su Hijo. Y el juicio es por lo que nosotros somos. Y su Hijo clavó en la cruz mis pecados. Mi pecado ya fue juzgado por Él. Y Él pagó el precio. Así que no me pongo yo ahora como juez de Dios a decir que lo que hace está bien o está mal. Lo que hace Dios está siempre bien, pero no a mi parecer. Y ese es el problema, cuando prevalezco yo, tiene que prevalecer Él, si es Él el soberano, no yo. Busquemos consuelo, hermanas, hermanos, en oración. A veces nos ocurren cosas terribles. Yo no sé si me he llegado a preguntar por qué Dios ha permitido algunas cosas en mi vida. No sé si usted se lo ha llegado a preguntar. Cuando son cosas que no nos gustan, que son malas, muchas veces, no tiene por qué ser así, pero muchas veces Dios nos está llamando la atención. Oye, ¿en qué andas? ¿Para dónde vas? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué andas fuera del campamento? ¿Por qué no has hecho eso que yo puse en tu corazón hace tanto tiempo para la iglesia, para un hermano, para una hermana? ¿Por qué no has hecho ese ejercicio? ¿Por qué no has hecho eso? Tal vez hay un llamado de Dios. ¿Ya? Dios no castiga nuestro pecado. Ojo, lo castigó en la cruz. Castigó a su Hijo por mí. Por mis pecados, lo castigó a Él. Así que si Dios permite ciertas cosas en mi vida, posiblemente es para que yo haga una reflexión y vea qué puedo hacer. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Bástate mi gracia. Me pides que te sane esta aflicción que tienes. Pablo tenía una aflicción, tenía un dolor,
posible que tuviera alguna o ceguera o cojera. Y Pablo pedía una y otra vez. Y el Señor le dice, bástate mi gracia es suficiente. Así que te quedas con lo que tienes. Y Pablo entregó su vida, su dedicación a la obra. Y nosotros a veces no entregamos mucho, ni unos minutitos. Tremendo versículo para cerrar. Efesios capítulo 1, versículo 11. Escuche bien respecto a la soberanía de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Usted y yo, hermanos, somos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hemos sido hechos herederos, hijos, hijas, por el designio de su voluntad, la soberanía de Dios. ¿Seguiremos juzgando a Dios? ¿Seguiremos llamándole y reclamándole porque no hace lo que queremos? Vamos a orar y dar gracias al Señor por ser como es, soberano. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos esta tarde la doble presentación de tu palabra, el Evangelio glorioso primero, que nos habla de tu Hijo y de la salvación que Él ofrece. Gran obra en la cruz que Él realizó. Y ahora, Padre, que hemos podido revisar uno de tus atributos. Tú eres soberano. En tu soberanía, en tu voluntad, tú quisiste hacernos hijos, herederos. Gracias, Señor, por esta gracia, este perdón, este amor que tú nos entregas. Permite, Señor, que valoremos cada día más la herencia que tenemos, el ser llamados hijos, el perdón que nos has dado, la paz que hemos recibido de parte tuya. Gracias por esta reunión ahora y quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.